Pues Venezuela nuevamente hoy es tema que preocupa a toda la región. Ya en unos minutos les vamos a actualizar acerca de la situación que se vive allí en Venezuela después de este sismo de 7 grados que incluso se sintió aquí muy fuerte en Colombia. Pero por lo pronto tenemos a un invitado para hablar de la economía venezolana con la entrada en vigor de ese nuevo cono monetario que genera incertidumbre y que genera también mucha confusión. Saludamos para esto a Eric Bear Villegas, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Central. Eric, buenas noches, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quiero que empecemos por pedirle a usted una explicación que para quienes no estamos familiarizados con el mundo de la economía, pues podamos entender en qué consiste este nuevo Bolívar soberano, porque solo sabemos que se le quitaron 5 ceros. Bueno, nosotros iniciamos la explicación con el tema básico de la hiperinflación. La hiperinflación es cuando los precios crecen de manera desbordada, de manera que el Banco Central no puede controlarlos y que los comerciantes también se ven obligados a subir los precios permanentemente. Algo que se ha visto en la historia de la humanidad varias veces, en Hungría, en Alemania, en Zimbabue. En Venezuela está sucediendo lo mismo. ¿Qué pasa entonces con el gobierno venezolano? Ellos consideran que la solución es quitarle ceros al Bolívar y llamarlo ahora Bolívar soberano. ¿Eso qué implica? Inicialmente, ellos van a quitar de circulación el Bolívar que existía anteriormente, que ya habían también eliminado, porque existió un primer Bolívar, luego vino el Bolívar fuerte, que era el mismo Bolívar, pero con menos ceros, y ahora nos encontramos con un tercer Bolívar, que es el Bolívar soberano, que simplemente nos dice que es otro tipo de billete que le va a dar supuestamente más estabilidad a la moneda. ¿Qué quiere decir eso concretamente? Que yo ahora voy a tener un billete distinto que tiene un respaldo a través de lo que ellos llaman el petro, que es una criptomoneda, es decir, una moneda virtual, parecido al Bitcoin, que no tiene los mismos fundamentos de mercado que el Bitcoin, que está a su vez anclada al precio del petróleo. Entonces lo que está buscando Maduro con todo su equipo es darle estabilidad a algo que ya no pueden controlar. Eso es lo más riesgoso, que básicamente si yo voy a un supermercado y en Venezuela, primero no hay productos, los empresarios no tienen cómo vender porque no tienen cómo producir. Y segundo, si no hay productos, tampoco hay forma de pagar salarios. Curiosamente, Maduro también determina que no solo se debe subir el IVA del 12 al 16%, sino que también debo yo incrementar lo que le pago a los empleados. Entonces para las empresas es absolutamente imposible. Pero entonces, ¿esta nueva medida le conviene a la economía de Venezuela? ¿A quién le conviene realmente este cambio? Bueno, básicamente solo le conviene a Maduro en términos políticos para poder hacer una impresión errada, eso sí, pero generar una impresión de que hay más estabilidad. Esto no le conviene a nadie, solamente durante cierto tiempo le va a convenir a Maduro y a su gobierno para poder, digamos, generar la idea de que se está haciendo algo para la estabilización de la economía, cosa que muchos economistas consideramos que es absolutamente absurdo. Como quien dice que lo que se está vendiendo en Venezuela para su gente es una ilusión. Ahora, usted también nos decía, Eric, que esta nueva moneda, este Bolívar soberano, está anclado al petro, que es la famosísima criptomoneda, que a su vez está anclada al precio del petróleo. Pero la criptomoneda no genera confianza en el mercado, entonces aquí no hay nada realmente sólido. Exactamente, es básicamente estar poniendo un buque sobre unos pies de barro que en cualquier momento van a colapsar. Porque él dice, yo petrolizo los salarios, literalmente. Sí, es algo que digamos que en la historia de la economía difícilmente se ha visto, porque yo estoy atando la estabilidad que tiene el precio del petróleo, que de por sí no es estable, pero nosotros sabemos que el precio del petróleo se va a mantener probablemente fuerte en los próximos años, pero eso no quiere decir que la criptomoneda que está atada al petróleo sí sea estable, porque no hay nada que la respalde realmente. Él dice que es el petróleo, pero una criptomoneda tiene un juego de oferta y demanda totalmente distinto. Entonces, el Bolívar fuerte, el Bolívar soberano están anclados sobre una mentira realmente. Los venezolanos están muy perdidos y no saben cómo va a darse realmente ese cambio de moneda. En un país serio donde ya han ocurrido este tipo de cambios, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Las personas empiezan a ir al banco de a pocos a cambiar su dinero y sigue circulando por un tiempo los billetes antiguos, ¿o cómo funciona? Absolutamente. Normalmente en un proceso de transición yo tengo la primera moneda y esa moneda permito que circule durante un tiempo para que se haga un proceso de reconversión. Acá, en este caso en Venezuela, es algo bastante curioso. Por un lado, las monedas del Bolívar fuerte y del Bolívar soberano se parecen bastante. Eso va a generar muchísima confusión. Hoy, por ejemplo, en Caracas y en diferentes ciudades había no solo confusión, sino también las personas les daba miedo salir.
los comerciantes se veían amenazados también por el mismo gobierno y que si no abrían las puertas también veían consecuencias. Ahora veíamos precisamente en la nota cómo se amenaza a las personas si ellos consumen más luz, si ellos cambian los precios, cuando el cambio de precio realmente pertenece al mercado, no a la decisión arbitraria de un comerciante. Si esta medida, Eric, no funciona, como pues ya usted como experto y muchos más lo están anticipando, no va a funcionar, ¿qué viene para la economía de Venezuela? Muy probablemente tendremos otros paños de agua tibia, para decirlo así. Tendremos otras medidas muy visibles en términos de comunicaciones, pero muy poco sensatas en términos económicos. Entonces, probablemente, como ya se ha empezado a hacer, se le va a dar la culpa a lo que él llama los oligarcas, lo que él llama el establecimiento de Estados Unidos, a los colombianos. Y en últimas, ¿qué va a pasar? Dentro de una dictadura en la que uno termina buscando siempre un chivo expiatorio, termina habiendo abusos, violencia, y ese es el gran problema al que se enfrenta Venezuela. Una crisis económica termina generando una crisis social también. Entonces, ¿qué le espera a Venezuela? Menos estabilidad de la que ya igual no tenía. Eso es muy preocupante también para la región, porque cuanto más inestable sea Venezuela, peor será la crisis migratoria. Cuanto más fuerte sea la crisis migratoria, con más problemas nos vamos a ver nosotros como países vecinos. ¿Está el déficit público de Venezuela descontrolado? ¿Gasta mucho más el Estado venezolano de lo que le ingresa? Sin duda, Venezuela tiene, digamos, unos ingresos fuertes por el petróleo, sobre todo porque el precio del petróleo volvió a subir, pero a la vez ellos están empecinados en siempre gastar en aparatos militares, en financiar guerra y en financiar también temas que son absolutamente improductivos. Por ejemplo, todo lo que han gastado en las máquinas para generar sensores para identificar a las personas en los supermercados, eso es algo completamente absurdo. Es decir, se importan estas máquinas para yo estar seguro que alguien que va al supermercado no pueda volver a comprar una bolsa de leche el mismo día, porque para ellos son los famosos bachaqueros, es decir, las personas que van y acumulan injustamente y ilegalmente los productos. Ellos gastan más allá de lo que reciben, y eso es que reciben muchísimo, muchísimo más de lo que un país como Colombia puede aspirar, porque nosotros, por más de que también dependamos del petróleo, no tenemos la misma producción petrolera de Venezuela. La ironía de la economía venezolana es que ellos ya no son tan fuertes en la producción petrolera como lo eran antes, porque para poder producir petróleo van a necesitar unos químicos que se importan. Para importarlos requieren de los dólares. Si hay un problema de corrupción, en donde esos dólares se desaparecen, hay un problema migratorio muy fuerte, en donde ellos buscan chivos expiatorios, lo que tenemos es una economía completamente confusa, y en la economía lo más importante es la información. Si no hay información real, tenemos un caos, y eso es lo que ve uno hoy en Venezuela. Pues es una realidad absolutamente triste. Nos queda claro que esto de seguro no va a funcionar, son solamente pañitos de agua tibia, y lo complicado de todo este asunto es que lo que pase en Venezuela replica en toda la región. A Eric Bear Villegas, como les contábamos, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Central. Le damos las gracias por haber venido a explicarnos esta noche algo tan importante que nuestros televidentes querían entender. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.